Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo tipo de Deep Dive, uno donde exploramos las complejidades del mundo, Pero esta vez, completamente en español. así es, nos sumergiremos en un mar de información, Destilando. lo más relevante para ti. Lo haremos todo en castellano. Prepárate para descubrir nuevas perspectivas. Exacto. Piénsalo como tu guía personal a través de la información más fascinante. En este Deep Dive, Abordaremos temas globales como la geopolítica, la tecnología el cambio climático, y mucho más. todo con ejemplos específicos que te harán pensar. No necesitas ser un experto para seguirnos. Te guiaremos, Paso a paso, conectando los puntos claves con ejemplos del mundo real. para empezar esta aventura, Vamos a adentrarnos en el mundo de Jorge Descallar, un experto en geopolítica. con una visión única del mundo actual. Tenemos sus reflexiones sobre el siglo XXI. Y créeme, Hay mucho que desempacar. y lo primero que llama la atención, Es la afirmación de Descallar de que a pesar de todas las crisis y desafíos que enfrentamos, la humanidad nunca ha vivido tan bien. ni por tanto tiempo. ¿Qué te parece esta idea? A primera vista, Sonar. contradictorio, ¿verdad? Guerras. Pobreza. Cambio climático. ¿Cómo podemos decir que vivimos en la mejor época de la historia? Es una pregunta válida. Pero Descallar nos invita a mirar más allá de los titulares, Sí. a considerar el panorama completo. Piensa en los avances. Tecnología, Agricultura. la esperanza de vida ha aumentado drásticamente Tenemos acceso a información como nunca antes. y la calidad de vida general ha mejorado para millones de personas. Entiendo. Es como si estuviéramos tan enfocados en los problemas del presente. Te olvidamos. Cuánto hemos avanzado como especie. Exactamente. Descallar no niega los desafíos, Pero, nos surge a ponerlos en perspectiva, comparado con la vida de nuestros antepasados, que luchaban por la supervivencia día a día. nuestra situación actual es En general. mucho más favorable, Claro. pero al mismo tiempo Descallar habla de un desosiego. que permea nuestra época. Vivimos mejor que nunca. Pero no somos necesariamente más felices. ¿Cómo se explica esta paradoja? El desasosiego surge En parte. de la aceleración del tiempo histórico que describe Descallar. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso El cambio es constante. y nos vemos bombardeados con información las 24 horas del día, Nuestro cerebro acostumbrado a un ritmo más lento. lucha por adaptarse, Es como si estuviéramos constantemente corriendo para mantenernos al día. sin tiempo para procesar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y esta sensación de vértigo se agrava por la incertidumbre del futuro, El cambio climático, la inestabilidad geopolítica. las crisis económicas. Todo esto genera ansiedad y una sensación de que el control se nos escapa de las manos. Sí, Vivimos en la mejor época de la historia. pero también en la más inquietante. Parece un dilema complejo. Sin duda. Descallar nos invita a reflexionar sobre esta dualidad. A reconocer tanto los logros como los desafíos de nuestra era. Y nos recuerda que A pesar de la incertidumbre, tenemos la capacidad de moldear el futuro. y para comprender mejor cómo hacerlo. Necesitamos analizar los factores que están dando forma al mundo actual. Uno de ellos es Sin duda. la desconfianza que reina en muchos ámbitos de la sociedad. Exacto. Descallar habla de una crisis de confianza generalizada. Ya no confiamos en las instituciones, En los medios de comunicación, ni siquiera en nuestros propios líderes, y esta desconfianza se ve alimentada. por la proliferación de las fake news, Y la manipulación de la información en la era digital. es decir, Que la información se ha convertido en un arma de doble filo. por un lado, Tenemos acceso a más información que nunca. por otro lado, Es difícil discernir qué es verdad. y que es mentira. Precisamente. Y esto nos lleva a un tema crucial, La necesidad de desarrollar un pensamiento crítico. de cuestionar la información que recibimos. De contrastar las fuentes. No podemos simplemente creer todo lo que leemos en Internet. Lo vemos en la televisión. Y en este panorama de desconfianza e incertidumbre, ¿Qué papel juega la tecnología? Descallar la describe como un arma de doble filo, con un potencial tanto para el bien. como para el mal. La tecnología nos ha traído avances increíbles, En medicina, comunicación, educación, pero también ha generado nuevos riesgos. pérdida de privacidad, Manipulación desigualdad. depende de nosotros, Como sociedad, cómo la utilicemos y cómo la regulamos. es como si hubiéramos abierto una caja de Pandora. Y ahora tuviéramos que lidiar con las consecuencias. En cierto modo. Sí. Y para navegar este nuevo mundo, Necesitamos comprender las fuerzas geopolíticas que están en juego. Descallar describe un mundo en plena transformación.
con un nuevo orden mundial en construcción. ¿Y cuáles son los principales actores que están dando forma a este nuevo orden? Descallar destaca tres vectores principales: El declive de Estados Unidos. la reinvención de Europa Legal. y el despertar de China. Empecemos por Estados Unidos. Es real este declive. Ha perdido su posición de liderazgo en el mundo. Descallar argumenta que tras el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia. con un poderío militar y económico sin rival, Pero en las últimas décadas, su influencia ha disminuido. ya que se debe este declive. A una serie de factores: La crisis financiera de 2008 las guerras en Irak, y Afganistán, el auge de China. la polarización política interna. Estados Unidos sigue siendo una potencia importante. Pero ya no es el hegemón indiscutible que era antes. Y con la llegada de Donald Trump a la presidencia, Esta tendencia se acentuó su política de America First generó tensiones con sus aliados. y debilitó la posición de Estados Unidos en el mundo. Exactamente. Trump representó un cambio radical en la política exterior estadounidense. Un giro hacia aislacionismo. Y el unilateralismo. Y esto ha tenido un impacto significativo en el orden mundial. Y en este contexto, ¿Qué papel juega Europa? ¿cómo se está reinventando el viejo continente? Europa se enfrenta a numerosos desafíos: La crisis económica, el agua de populismo, las tensiones con Rusia. el Brexit. Pero también tiene la oportunidad de convertirse en un actor global más relevante. Ahora que Estados Unidos se repliega sobre sí mismo. ¿Y qué necesita Europa para aprovechar esta oportunidad? Descallar argumenta que Europa necesita superar sus divisiones internas Fortalecer su unidad. y definir una visión estratégica clara para el siglo XXI. Tiene el potencial para ser una fuerza estabilizadora en un mundo cada vez más incierto. Y no podemos olvidar al otro gran actor en este nuevo orden mundial. China. Su ascenso económico y político es uno de los fenómenos más importantes del siglo XXI. ¿Qué implicaciones tiene este despertar del gigante asiático? China se está convirtiendo en una potencia global. Con una creciente influencia en la economía, La tecnología. la política, Y esto genera tensiones con Estados Unidos. que ve en China a un rival estratégico. Descallar habla de una guerra fría entre Estados Unidos y China. Una lucha por la hegemonía mundial que podría tener consecuencias imprevisibles. Es una posibilidad real. La competencia entre Estados Unidos y China está aumentando en todos los ámbitos. Comercio, Tecnología. geopolítica. Y el riesgo de un conflicto abierto no se puede descartar. Es un escenario complejo. Sin duda. Y para comprenderlo mejor, Necesitamos profundizar en los detalles, en los ejemplos. en las perspectivas que nos ofrece Descallar. Exactamente. Y eso es lo que haremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Prepárense para una inmersión fascinante en el mundo actual. No se lo puedan. Retomando nuestra conversación sobre el nuevo orden mundial, mencionamos el declive de Estados Unidos La reinvención de Europa. y el despertar de China. Bello. Hay otro factor crucial que está transformando el panorama geopolítico. ¿Te refieres a la aparición de nuevos actores con aspiraciones de liderazgo global? Exacto. Descallar habla de países como India, Brasil, Indonesia, incluso Argentina. México y Colombia. Economías emergentes que buscan un papel más protagónico en la toma de decisiones a nivel global. Tiene sentido. A medida que el poder se distribuye de forma más equitativa en el mundo, Es lógico. que surjan nuevas potencias regionales con intereses propios. Pero ¿cómo afecta esto al orden mundial tradicional? Plantea un desafío importante. El orden mundial que conocíamos se basaba en la hegemonía de unas pocas potencias. Ahora hay que considerar las voces y los intereses de un mayor número de actores. Lo que hace que la diplomacia y la cooperación sean aún más complejas. Y hablando de complejidad, Descallar analiza varios conflictos locales que Aunque parezcan lejanos. tienen un impacto global. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? Claro, Descallar nos lleva a Taiwán. Donde la tensión con China aumenta cada día, Nos habla de la guerra en Ucrania que ha desestabilizado Europa y ha generado tensiones entre Rusia. y Occidente También explora las crisis en Irán, y Corea del Norte. la inestabilidad en Oriente Medio, Conflictos que aunque se originan en un punto específico del mapa. tienen ramificaciones que se extienden por todo el mundo. Entiendo, es como una red de conexiones. Donde un pequeño temblor en un punto puede provocar un terremoto en otro. En este contexto, ¿Qué papel juega la lucha por los recursos naturales? Descallar habla de las guerras por el agua, la competencia por el petróleo. el control de las rutas comerciales Efectivamente, en un mundo con una población en constante crecimiento, y con recursos limitados. la competencia por estos recursos
se intensifica. Y esto puede generar tensiones, Conflictos. incluso guerras, Piensan en el agua. un recurso esencial para la vida, A medida que el cambio climático avanza, y las fuentes de agua dulce se agotan, la competencia por este recurso se vuelve más feroz. especialmente en regiones áridas o con una alta densidad de población. Es un panorama preocupante. Estamos condenados a luchar entre nosotros por los recursos que quedan. No necesariamente Descallar nos invita a reflexionar sobre la importancia de la cooperación internacional, De la gestión sostenible de los recursos. de la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos. La tecnología también puede jugar un papel importante. En la optimización del uso de los recursos. En la búsqueda de alternativas sostenibles. Es decir, que no estamos condenados a repetir los errores del pasado. Podemos aprender de la historia. Y construir un futuro más justo y sostenible. Exacto. Y aquí es donde entra en juego el tema del cambio climático. Descallar lo describe como un desafío existencial para la humanidad. Un problema que requiere una respuesta global. Y coordinada. Ya estamos viendo sus efectos. Aumento del nivel del mar. Fenómenos meteorológicos extremos. Pérdida de biodiversidad. Y a pesar de la evidencia científica, Muchos líderes siguen negando el cambio climático. o no están dispuestos a tomar medidas que puedan afectar sus intereses económicos. ¿Cómo podemos superar este obstáculo? Es un gran desafío sin duda. Descallar nos invita a no perder la esperanza, A seguir presionando a nuestros líderes. para que actúen con urgencia y determinación, También destaca la importancia de la acción individual. cambiar nuestros hábitos de consumo, Reducir nuestra huella de carbono. apoyar iniciativas sostenibles. Cada pequeño gesto cuenta. Pasando a otro tema. Descallar analiza la globalización como un fenómeno complejo Con aspectos positivos. y negativos. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre esto? Claro. Por un lado, la globalización ha impulsado el comercio internacional. Ha facilitado el acceso a la información. Ha conectado a personas de diferentes culturas, Ha permitido que productos y servicios de todo el mundo estén disponibles para un público más amplio generando crecimiento económico. y nuevas oportunidades. Pero Pero ¿cuáles son las desventajas? la globalización también ha generado desigualdad. Ha precarizado las condiciones laborales en algunos sectores. Ha debilitado el Estado-nación, La competencia global puede llevar a una carrera hacia el abismo. donde las empresas buscan reducir costos a expensas de los derechos laborales. Y la protección del medio ambiente. Además, la globalización puede contribuir a la pérdida de identidad cultural Y a la homogeneización de los gustos. y valores. Entonces la globalización es un proceso positivo o negativo. Es un proceso complejo. Con luces y sombras. El desafío es aprovechar sus beneficios y minimizar sus riesgos. Y esto requiere una gobernanza global más efectiva. Más justa. Más democrática. Un sistema que sea capaz de regular la globalización De proteger los derechos humanos. y garantizar la sostenibilidad. Y en este punto, el papel de las instituciones internacionales es crucial, Pero muchas de estas instituciones, como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, están en crisis son criticadas por ser ineficaces, burocráticas. poco representativas. Es cierto. Estas instituciones fueron creadas en un contexto histórico diferente. Y necesitan adaptarse a las realidades del siglo XXI. Descallar nos invita a no perder la fe en el multilateralismo A seguir trabajando para reformar estas instituciones y hacerlas más eficientes. y democráticas. La cooperación internacional es fundamental para afrontar los desafíos globales que enfrentamos. Hablando de desafíos globales, mencionaste antes el concepto del cisne negro. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta idea? ¿Y cómo se relaciona con la visión de Descallar sobre el mundo actual? Claro que sí. El cisne negro, como lo describe Nassim Taleb, es una metáfora para esos eventos impredecibles, Que tienen un impacto enorme en nuestras vidas. eventos que nadie ve venir, pero que Una vez que ocurren, cambian el curso de la historia. como la pandemia del COVID-19, por ejemplo, Nadie podía prever que un virus desconocido surgido en un mercado de Wuhan. iba a paralizar al mundo entero. Exactamente. ¿Eh? Y Descallar utiliza este concepto para analizar el impacto de la pandemia en el orden mundial, En la economía. en la sociedad. ¿Cómo ha cambiado el mundo tras la pandemia? ¿Qué nuevas realidades ha puesto al descubierto? Y según Descallar, ¿cuáles son las principales conclusiones que podemos extraer de la experiencia de la pandemia? El autor argumenta que la pandemia ha acelerado algunas tendencias que ya estaban en marcha. El declive de Estados Unidos, El auge de China, la digitalización, la desigualdad. Es como si el virus hubiera actuado como un catalizador. intensificando los procesos de cambio que ya estaban en curso. Es fascinante cómo un evento tan disruptivo puede, En cierto modo,
acelerar la historia. Yeah. Y en este nuevo panorama, ¿qué desafíos y oportunidades ve Descallar? La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de las cadenas de suministro globales, La importancia de la resiliencia. la necesidad de invertir en salud pública, También ha acelerado la digitalización, con el teletrabajo, el comercio electrónico, la educación online, cambios que tendrán un impacto duradero en el futuro del trabajo, la organización de las ciudades. las relaciones sociales, Y no podemos olvidar el impacto psicológico de la pandemia, el miedo, la incertidumbre. el aislamiento, han dejado una huella profunda en la sociedad. ¿Cómo podemos como individuos y como sociedad procesar esta experiencia y construir un futuro más resiliente? Es una pregunta fundamental. Descallar nos invita a reflexionar sobre cómo podemos aprender de esta experiencia. ¿Cómo podemos construir un futuro más resiliente, Más justo, más sostenible? Un futuro donde la cooperación la solidaridad. y la empatía sean los pilares fundamentales. Y para terminar, me gustaría volver a la idea del multilateralismo. Descallar defiende la cooperación internacional como la mejor herramienta para afrontar los desafíos globales. ¿Crees que después de la experiencia de la pandemia, el mundo está más preparado para abrazar la cooperación internacional? Es una pregunta crucial. La pandemia nos ha mostrado de manera brutal que estamos interconectados, que lo que sucede en un lugar del mundo puede afectar al resto del planeta. Los desafíos globales, como el cambio climático, las pandemias, la pobreza, la desigualdad. No se puede resolver de forma individual. Necesitamos trabajar juntos, coordinar nuestras acciones, buscar soluciones globales. Y para ello, el multilateralismo es esencial. Es un mensaje poderoso, un llamado a la acción. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro Deep Dive en el mundo de Jorge Descallar. Hemos recorrido un largo camino explorando ideas complejas y perspectivas fascinantes. Espero que esta inmersión te haya resultado útil, que te haya aportado nuevas ideas, que te haya motivado a seguir explorando el mundo, con curiosidad y espíritu crítico. Recuerda que el conocimiento es poder. Y en un mundo complejo y en constante cambio, estar bien informado es fundamental para tomar decisiones conscientes y responsables. Te invitamos a seguir profundizando en estos temas, a cuestionar las ideas preconcebidas, a formarte tu propia opinión. Hasta la próxima inmersión. Adiós.